y bienvenidos a este video en el cual vamos a repasar el concepto de enrutamiento estático. El enrutamiento es fundamental para cualquier red de datos, ya sea que transfiere información a través de una Internetwork de origen a destino. Los routers son dispositivos que se encargan de transferir paquetes de una red a la siguiente. Las rutas estáticas son muy comunes y no requieren la misma cantidad de procesamiento y sobrecarga que los protocolos de routing dinámico. Un router puede descubrir redes remotas de dos maneras. Manualmente, las redes remotas se introducen de forma manual en una tabla de rutas por medio de rutas estáticas. Y dinámicamente, las rutas remotas se descubren de forma automática mediante un protocolo de routing dinámico. Para que nos quede claro la diferencia entre el ruteo estático y dinámico, realizaremos el siguiente análisis. El routing estático proporciona algunas ventajas en comparación al routing dinámico. Algunas de estas ventajas son: las rutas estáticas no se anuncian a través de la red, lo cual aumenta la seguridad. Y las rutas estáticas consumen menos ancho de banda que los protocolos de routing dinámico. No se utiliza ningún ciclo de CPU para calcular y comunicar las rutas. Y por supuesto que la ruta que usa una ruta estática para enviar datos es conocida. Mientras que también hay que analizar que el routing estático tiene las siguientes desventajas. La configuración inicial y el mantenimiento son prolongados. La configuración es propensa a errores, especialmente en redes extensas. Se requiere la intervención del administrador para mantener la información cambiante de tu ruta. No se adapta bien a las redes en crecimiento. Las rutas estáticas son útiles para redes más pequeñas, con solo una ruta hacia una red externa. También proporcionan seguridad en una red más grande para ciertos tipos de tráfico o enlaces a otras redes que necesitan más control. Es importante comprender que el routing estático y el routing dinámico no son mutuamente excluyentes, lo que significa que pueden convivir ambos al mismo tiempo. La recomendación sería que utilizáramos las rutas estáticas para conectarse a una red específica, para conectar un router de rutas internas, resumir entradas de la tabla de routing o crear una ruta de respaldo. Existen 4 tipos de rutas estáticas en IPv4 e IPv6. La ruta estática estándar. IPv4 e IPv6 admiten la configuración de rutas estáticas. Las rutas estáticas son útiles para conectarse a una red remota específica. Ruta estática predeterminada. Una ruta predeterminada es una ruta que coincide con todos los paquetes y es utilizada por el router. Si un paquete no coincide con ninguna otra ruta más específica en la tabla de routing, una ruta predeterminada puede ser aprendida de forma dinámica o configurada de manera estática. Las rutas estáticas predeterminadas se utilizan en los siguientes casos: cuando ninguna otra ruta de la tabla de routing coincide con la dirección IP destino del paquete. En otras palabras, cuando no existe una coincidencia más específica. Se utilizan comúnmente cuando se conecta un router periférico de una compañía a la red ISP. Cuando un router tiene otro router único al que está conectado. En esta situación se conoce al router como router de rutas internas. Ruta estática resumida. Para reducir el número de entradas en la tabla de routing, se pueden resumir varias rutas estáticas en una única ruta. Si se prestan las siguientes condiciones: que las redes de destino son contiguas y se pueden resumir en una única dirección de red, o que todas las rutas estáticas que utilicen la misma interfaz de salida o la dirección IP del siguiente salto. Ruta estática flotante. Otro tipo de ruta estática es la ruta estática flotante. Las rutas estáticas flotantes son rutas estáticas, valga la redundancia, que se utilizan para proporcionar una ruta de respaldo a una ruta estática o dinámica principal. En el caso de una falla del enlace, la ruta estática flotante se utiliza únicamente como la ruta principal.
cuando la ruta principal no está disponible. Para lograrlo, la ruta estática flotante se configura con una distancia administrativa mayor que la ruta principal. La distancia administrativa representa la confiabilidad de una ruta. Un tema muy importante que se tiene que tocar cuando hablamos de ruteo estático es el comando iproot. Las rutas estáticas se configuran con el comando iproot de configuración global. La sintaxis es la siguiente. Se requiere el parámetro de dirección de red y el de máscara de subnet. Otro tema importante son las opciones de siguiente salto. El siguiente salto se puede identificar mediante una dirección IP, una interfaz de salida o ambas. El modo en que se especifica el destino genera uno de los siguientes tres tipos de ruta. Ruta del siguiente salto, en donde solo se especifica la dirección IP del siguiente salto. Ruta estática conectada directamente, donde solo se especifica la interfaz de salida del router. Y la ruta estática especializada completamente, en donde se especifican la dirección IP del siguiente salto y la interfaz de salida. Algo importante es conocer que además de ping y traceroute, hay varios comandos útiles para verificar que nuestras rutas estáticas estén correctas. Por ejemplo, show iproot, show iproot static o show iproot red. La mayoría de los parámetros que se utilizan para la versión IPv4 del comando son idénticos a los que se utilizan para realizar rutas estáticas en IPv6. Que en IPv6 también se pueden implementar rutas estáticas estándar, rutas estáticas predeterminadas, rutas estáticas resumidas y rutas estáticas flotantes. El comando inicia con un IPv6 root, en donde primeramente se tiene que poner el prefijo de IPv6, que es la dirección de la red de destino de la red remota que será agregada a la tabla de enrutamiento. Luego, posterior, la longitud de prefijo de la red remota que se agregará a la tabla de routing. Luego, la dirección de IPv6, que se denomina comúnmente como dirección IP del router del siguiente salto. Suele utilizarse para la conexión a un medio de difusión, es decir, Ethernet. Por lo general, crea una búsqueda recursiva. Y finalmente, se tiene que agregar un exit int f. Es para usar la interfaz de salida para reenviar paquetes a la red de destino. También se le denomina como ruta estática conectada directamente y suele utilizarse para conectarse en una configuración punto a punto.